Descubrí que tengo una enfermedad. Solo me quedan 3 meses de vida. 3 meses para confesar lo que callé toda mi vida. Arruiné la vida de un hombre inocente. Engañé a mi esposa. Destruí a mi familia con mis secretos. Y ahora, el tiempo se me acaba. Suscríbete, porque voy a contarlo todo, cada mentira, cada traición, cada secreto que me llevará a la tumba. Soy José, y esta es mi última confesión. Hay cosas que uno nunca espera escuchar. Palabras que te cambian la vida en un segundo. Yo pensaba que ese día sería como cualquier otro. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, me senté en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. Todo parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que las cosas no estaban bien. Llevaba semanas sintiéndome cansado, un cansancio diferente. No era el cansancio de trabajar o de no dormir bien, era algo más profundo, como si mi cuerpo me estuviera pidiendo que parara. Pero yo soy de esos hombres que no se quejan, que siguen adelante, que no van al doctor porque creen que todo se resuelve solo. Mi esposa me había dicho muchas veces que fuera, que me checara, pero yo siempre le decía que estaba bien, que solo era la edad, que era normal sentirse así. Pero en el fondo, yo sabía que algo no andaba bien. Solo que tenía miedo de lo que pudieran decirme. Hasta que una mañana desperté y no pude levantarme. Me dolía todo el cuerpo, sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Mi esposa me vio y se asustó. Me dijo que ya no podía seguir así, que tenía que ir al hospital. Y esta vez no pude negarme. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El camino al hospital, el silencio en el carro, mi esposa manejando con las manos apretadas en el volante, yo mirando por la ventana, pensando en todo, en mi vida, en mis hijos, en los años que había vivido y en los que tal vez no viviría. Cuando llegamos, me hicieron esperar. Luego me pasaron a un cuarto, me hicieron estudios, análisis de sangre, radiografías, todo muy rápido, demasiado rápido, como si supieran algo que yo todavía no sabía. Los doctores hablaban entre ellos, me miraban con esa cara que uno reconoce, esa cara de lástima, de pena, de no saber cómo decir lo que tienen que decir. Y entonces llegó el momento. El doctor entró al cuarto, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y con voz tranquila, como si estuviera hablando del clima, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que tenía una enfermedad grave, de esas que no perdonan, de esas que no avisan, que llegan y se quedan. Me explicó que mi cuerpo había estado peleando contra algo durante mucho tiempo, que por eso me sentía tan cansado, tan débil. Me dijo que había tratamientos, que podían intentar cosas pero que no me garantizaban nada. Y luego vino lo peor. Me dijo que si no respondía al tratamiento, me quedaban 3 meses. 3 meses de vida. Yo no supe qué decir. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, sentado, mirándolo, como si no hubiera entendido. Como si esas palabras fueran para alguien más, no para mí, no para José. Yo siempre había sido fuerte, había trabajado toda mi vida, había levantado a mi familia, había pasado por tantas cosas y ahora esto. Mi esposa sí lloró, la escuché sollozar a mi lado, pero yo no podía voltear a verla, no podía moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado, como si todo hubiera dejado de existir. Solo quedaba ese silencio, ese vacío, esa sensación de que todo se había acabado. Cuando salimos del hospital, no hablamos. Subimos al carro y manejamos de regreso a casa en completo silencio. Yo miraba las calles, la gente caminando, los niños jugando. Todo seguía igual.
El mundo seguía girando, pero para mí todo había cambiado. Yo ya no era el mismo hombre que había salido de casa esa mañana. Llegamos a la casa y me senté en mi silla. Esa silla donde siempre me siento por las tardes, donde veo la tele, donde descanso. Pero ese día no prendí la tele, solo me quedé ahí, pensando, tratando de entender lo que me había pasado, tratando de asimilar que mi vida tenía fecha de caducidad, que solo me quedaban 3 meses. Y fue ahí, en ese momento, cuando empecé a pensar en todo lo que había hecho, en todo lo que no había hecho, en las cosas que me llevaba conmigo, en los secretos, en las verdades que nunca dije, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no quería irme con todo eso guardado, que necesitaba hablar, que necesitaba contar mi historia. Porque todos tenemos una historia. Todos guardamos cosas que nos pesan, que nos quitan el sueño, que nos hacen sentir culpa. Y yo llevaba años cargando con cosas que nunca le había dicho a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. Tal vez usted que está escuchando esto también tiene sus secretos, sus cosas guardadas, y tal vez por eso está aquí, porque algo en mi voz le hace sentir que no está solo. Si es así, quédese conmigo, así podré seguir contando lo que nunca conté. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposa, pensando en cómo decirle todo, cómo explicarle lo que había hecho, lo que había callado, y sobre todo pensando en si tendría el valor de hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Porque ahora el tiempo ya no estaba de mi lado, y lo que tenía que decir no podía esperar más. Los días siguientes fueron extraños, muy extraños. Yo seguía levantándome temprano. Hacía las mismas cosas de siempre, pero todo se sentía diferente. Era como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si ya no fuera realmente mío, como si cada momento fuera prestado. Mi esposa intentaba actuar normal, me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo me sentía, pero yo veía en sus ojos el miedo, la tristeza, esa mirada de quien sabe que está perdiendo algo y no puede hacer nada para evitarlo. Y yo no sabía qué decirle, no sabía cómo consolarla cuando yo mismo estaba roto por dentro. Mis hijos vinieron a visitarme, llegaron con sus familias, con los nietos. Todos querían pasar tiempo conmigo. Todos querían hablar, reír, recordar cosas, pero había algo forzado en todo eso, como si estuvieran tratando de guardar recuerdos antes de que fuera tarde, como si cada visita fuera una despedida disfrazada. Y yo ahí sentado, sonriendo, abrazando a mis nietos, diciéndoles que todo iba a estar bien. Pero por dentro me estaba cayendo a pedazos, porque sabía que les estaba mintiendo. Sabía que no todo iba a estar bien, y sabía que había cosas que nunca les había dicho, cosas importantes, cosas que cambiaban todo. Una tarde, después de que todos se fueron, me quedé solo en la sala. Mi esposa se había ido a la cocina. Yo escuchaba el ruido de los platos, el agua corriendo, y me puse a pensar en todo lo que había guardado durante tantos años, en todo lo que había callado. Verá usted, yo no siempre fui el hombre que mi familia cree que soy. No siempre fui el esposo perfecto, el padre ejemplar, el abuelo cariñoso. Hubo momentos en mi vida donde tomé decisiones que me avergüenzan, decisiones que me han perseguido toda mi vida. Cuando era joven, yo era diferente. Tenía sueños, ambiciones. Quería ser alguien importante, alguien que la gente respetara, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograrlo. No me importaba pisar a quien fuera, no me importaba mentir, no me importaba lastimar. Hubo una época en la que trabajaba en una empresa grande. Yo era solo un empleado más, pero tenía hambre de subir, de crecer,
de ganar más dinero. Y entonces se presentó una oportunidad que cambiaría mi vida, pero que también cambiaría la vida de otras personas, y no para bien. Había un compañero de trabajo, un hombre bueno, honesto, trabajador. Tenía una familia, hijos pequeños, y él estaba en línea para un ascenso importante. Ese ascenso que yo quería para mí, ese ascenso que yo necesitaba. Y yo hice algo que nunca debía haber hecho, algo que me ha quitado el sueño durante décadas. Inventé una mentira grande, una mentira que destruyó su reputación, que lo hizo quedar como un ladrón, como alguien deshonesto. Y lo corrieron de la empresa. Lo perdió todo, su trabajo, su dignidad, todo. Y yo conseguí ese ascenso. Yo subí, gané más dinero, mejoré mi vida, compré una casa más grande, le di a mi familia lo que necesitaban, pero todo estaba construido sobre esa mentira, sobre esa traición, sobre el dolor de ese hombre y su familia. Durante años traté de olvidarlo, de convencerme de que había hecho lo correcto, de que era solo negocios, de que así funcionaba el mundo, pero la verdad es que nunca pude olvidarlo. Cada vez que veía a mis hijos crecer, cada vez que abrazaba a mi esposa, cada vez que me sentía orgulloso de lo que había logrado, ahí estaba ese recuerdo, esa culpa, ese peso. Y ahora, con solo 3 meses de vida, ese peso se ha vuelto insoportable. Porque sé que me voy a ir, sé que ya no hay tiempo para arreglar las cosas, y sé que me voy a llevar ese secreto a la tumba, o al menos eso pensaba. Pero algo cambió en mí esa tarde. Sentado ahí en la sala, escuchando a mi esposa en la cocina, me di cuenta de que no podía irme así. No podía morir con esto guardado. Necesitaba sacarlo. Necesitaba contarlo, aunque fuera tarde, aunque ya no pudiera cambiar nada. Tal vez usted piensa que soy un cobarde, que debía haber dicho la verdad hace años, y tiene razón. Pero el miedo es poderoso. El miedo a perder todo, a decepcionar a tu familia, a que te vean como realmente eres. Ese miedo te paraliza, te hace callar, te hace cargar con cosas que no deberías cargar solo. Si usted está oyendo esto y siente que mi voz lo acompaña, quédese, suscríbase al canal, porque esto apenas comienza. Y lo que voy a contar es difícil, pero es importante, porque tal vez usted también está cargando con algo, y tal vez al escucharme sienta que puede soltar su carga también. Esa noche le dije a mi esposa que necesitaba hablar con ella, que tenía cosas que tenía que contarle. Ella me miró asustada, como si supiera que lo que venía no iba a ser fácil. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y me dijo que estaba lista para escuchar. Pero yo no estaba listo para hablar. No todavía, porque lo que tenía que decir no era solo sobre ese hombre, no era solo sobre esa mentira. Había más, mucho más. Y si iba a confesar, tenía que confesar todo. Porque los secretos nunca vienen solos, siempre traen otros secretos. Y yo tenía una vida entera llena de ellos. Esa noche no le dije nada a mi esposa. Me quedé callado, mirándola, sosteniendo su mano. Y al final solo le dije que la amaba, que siempre la había amado. Ella sonrió, me besó la frente y me dijo que todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no era cierto. Nada iba a estar bien. Los días pasaban y yo sentía cómo el tiempo se me escapaba. Cada mañana al despertar pensaba que era un día menos, un día más cerca del final. Y con cada día que pasaba, el peso de mis secretos se hacía más grande, más pesado, más difícil de cargar. Empecé a tener sueños extraños. En esos sueños veía a ese hombre, el hombre al que le arruiné la vida. Lo veía parado frente a mí, mirándome, sin decir nada, solo mirándome. Y yo quería pedirle perdón, quería explicarle, pero no me salían las palabras. Y entonces despertaba,
sudando, con el corazón acelerado, y mi esposa me preguntaba si estaba bien. Y yo le decía que sí. Otra mentira más. Una tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé por mi colonia, por las calles que conocía desde hacía años. Todo se veía igual. Las mismas casas, los mismos árboles, la misma gente. Pero yo me sentía como un extraño, como si ya no perteneciera ahí. Llegué a un parque pequeño donde solía llevar a mis hijos cuando eran niños. Me senté en una banca, la misma banca donde me sentaba hace 30 años. Y me puse a recordar esos tiempos, cuando mis hijos eran pequeños, cuando todo parecía más simple, cuando yo creía que era un buen hombre. Pero entonces recordé algo más, algo que había tratado de olvidar durante mucho tiempo, algo que pasó justo en ese parque, hace muchos años, cuando mi hijo mayor tenía como 10 años. Ese día habíamos venido al parque. Mi esposa se había quedado en casa, solo éramos mi hijo y yo. Estábamos jugando, corriendo, riendo. Todo iba bien, hasta que llegó otro niño. Un niño de la misma edad de mi hijo. Venía con su papá. Los dos niños empezaron a jugar juntos y yo me quedé platicando con el papá del otro niño. Era un hombre amable, sencillo. Me contó que trabajaba en construcción, que las cosas estaban difíciles, que apenas le alcanzaba para mantener a su familia, pero que hacía lo que podía, que amaba a su hijo, que quería darle una vida mejor. Mientras platicábamos, los niños seguían jugando, hasta que pasó algo. Mi hijo empujó al otro niño. El niño se cayó, se raspó la rodilla, empezó a llorar. Su papá corrió hacia él, lo levantó, lo revisó y luego me miró a mí. Me miró esperando que yo hiciera algo, que le dijera a mi hijo que se disculpara, que le enseñara que estaba mal lo que había hecho. Pero yo no hice nada. Me quedé callado. Y cuando mi hijo me miró, yo solo le dije que nos fuéramos, que ya era tarde. Tomé su mano y nos fuimos, dejando a ese hombre ahí, con su hijo llorando, sin una disculpa, sin nada. Yo le enseñé a mi hijo que estaba bien irse, que no tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, que podía huir. Y eso fue exactamente lo que yo había hecho toda mi vida. Huir, evitar, no enfrentar. Y ahora, sentado en esa misma banca tantos años después, me daba cuenta de todo. Me daba cuenta de que no solo había arruinado mi vida con mis mentiras, también había arruinado a mi hijo. Le había enseñado a ser como yo, a esconder, a no asumir responsabilidades. Mi hijo creció y tuvo problemas. Problemas con el alcohol, problemas en su matrimonio, problemas con sus propios hijos. Y yo siempre pensé que era mala suerte, que era su forma de ser, pero la verdad es que yo lo había hecho así. Yo le había mostrado el camino equivocado. Me levanté de esa banca sintiendo un dolor en el pecho. No era el dolor de la enfermedad, era otro dolor, más profundo. El dolor de saber que había fallado como padre, que había fallado como esposo, que había fallado como hombre. Caminé de regreso a casa lentamente. Mis piernas me pesaban. Todo me pesaba. Y cuando llegué, mi esposa me esperaba en la puerta. Me vio la cara y supo que algo andaba mal. Me preguntó qué me pasaba. Y yo solo le dije que estaba cansado. Otra mentira. Esa noche, acostado en la cama, pensé en todo lo que había hecho. En todas las decisiones equivocadas. En todas las veces que elegí el camino fácil. El camino de la mentira, del silencio, de la cobardía. Y me pregunté si todavía había tiempo. Tiempo para arreglar algo. Tiempo para pedir perdón. Tiempo para ser honesto, aunque fuera una sola vez en mi vida. Porque ya no me quedaban muchos días. Y los días que me quedaban tenían que significar algo. Tenían que servir para algo.
Tal vez usted que me está escuchando piensa que ya es muy tarde para mí. Y tal vez tiene razón. Pero si mi historia puede servir para algo, si puede ayudar a alguien a no cometer los mismos errores, entonces valdría la pena contarla. Por eso le pido que se quede, que se suscriba, porque lo que viene es aún más difícil de contar. Cerré los ojos esa noche pensando en mi hijo, en ese niño que era hace tantos años y en el hombre en el que se convirtió. Y me di cuenta de que si quería hacer algo bien antes de morir, tenía que empezar por él. Tenía que hablar con él. Tenía que decirle la verdad. Pero la verdad es peligrosa, porque una vez que empiezas a decirla, no puedes parar. Y yo tenía miedo de lo que pasaría cuando todo saliera a la luz. Pasaron 3 días antes de que tuviera el valor de llamar a mi hijo. 3 días en los que ensayé 1000 veces lo que le iba a decir. 3 días en los que me arrepentí y volví a convencerme. 3 días de puro miedo. Finalmente lo llamé. Le dije que necesitaba verlo, que era importante. Él notó algo raro en mi voz. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo con mi salud. Yo le dije que solo quería platicar, que hacía mucho que no pasábamos tiempo juntos. Me lo aceptó. Quedamos de vernos al día siguiente en un café cerca de su casa. Esa noche casi no dormí. Le daba vueltas a todo en mi cabeza. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se lo iba a decir? Si realmente era buena idea contarle todo. Porque una vez que las palabras salen, no hay forma de regresarlas. No hay forma de borrarlas. Llegué al café temprano. Me senté en una mesa del fondo. Pedí un café que ni siquiera tomé. Solo me quedé ahí esperando, viendo la puerta, esperando a que llegara. Y cuando lo vi entrar, sentí algo en el pecho. Una mezcla de amor y tristeza, porque ese era mi hijo, mi niño, aunque ya fuera un hombre de 40 años. Se sentó frente a mí, me saludó, ordenó su café y me preguntó de qué quería hablar. Yo no sabía por dónde empezar. Me quedé callado un momento, mirándolo, viendo sus ojos cansados, sus manos nerviosas, y me di cuenta de cuánto se parecía a mí, no solo en lo físico, también en todo lo demás. Le dije que había estado pensando mucho últimamente, que la enfermedad me había hecho reflexionar sobre mi vida, sobre las cosas que hice bien y las que hice mal. Él asintió, me dijo que lo entendía, que era normal pensar en esas cosas cuando uno sabe que el tiempo se está acabando. Entonces le conté sobre aquel día en el parque, cuando él era niño, cuando empujó al otro niño y yo no le pedí que se disculpara. Le conté que me había arrepentido de eso durante años, que sentía que le había enseñado algo malo, algo que lo había marcado. Mi hijo me miró sorprendido. Me dijo que ni siquiera se acordaba de eso, que había sido hace tanto tiempo, pero yo le dije que no importaba si él se acordaba o no. Lo importante era que yo sí me acordaba, y que había cargado con esa culpa durante décadas. Él se quedó callado, tomó un trago de su café y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que tal vez yo tenía razón, que tal vez eso sí lo había marcado, porque toda su vida había sido así, huyendo de los problemas, evitando enfrentar las cosas, esperando que todo se resolviera solo. Me dijo que su matrimonio estaba mal, que su esposa le había pedido que fueran a terapia, que hablaran de sus problemas, pero que él siempre ponía excusas, que siempre decía que no había tiempo, que todo iba a mejorar solo, pero las cosas no mejoraban, solo empeoraban. Y entonces me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que él también le estaba enseñando lo mismo a sus hijos, a huir,
a no enfrentar, a esconder los problemas debajo de la alfombra, y que tenía miedo de que sus hijos terminaran siendo como él y como yo. Nos quedamos callados los dos, ahí sentados en ese café. Dos hombres rotos, dos hombres que habían pasado la vida huyendo y que ahora se daban cuenta de todo lo que habían perdido en el camino. Le dije que yo quería cambiar eso, que aunque me quedara poco tiempo, quería hacer las cosas diferentes. Quería ser honesto, quería enfrentar las cosas y quería que él también lo hiciera, que no fuera como yo, que no dejara pasar más tiempo. Mi hijo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que no sabía si podía hacerlo, que tenía miedo, que toda su vida había sido de esa forma y no sabía cómo ser diferente. Yo le dije que yo también tenía miedo, pero que ya no había tiempo para el miedo, que teníamos que intentarlo. Le conté entonces sobre aquel hombre al que le arruiné la vida, sobre la mentira que inventé para conseguir ese ascenso, sobre cómo había cargado con esa culpa durante años, sobre cómo nunca tuve el valor de buscar a ese hombre y pedirle perdón. Mi hijo no dijo nada por un momento. Solo me miraba y yo no sabía qué estaba pensando. Si me estaba juzgando, si estaba decepcionado, si me odiaba por lo que había hecho. Pero entonces hizo algo que no esperaba. Extendió su mano y tomó la mía. Y me dijo que entendía, que él también había hecho cosas de las que se arrepentía, que él también había lastimado gente, que él también cargaba con culpas. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Me di cuenta de que esta no era solo mi historia, era nuestra historia. La historia de una familia que había pasado generaciones repitiendo los mismos errores, los mismos miedos, las mismas mentiras. Salimos de ese café diferentes. No sé si mejores, pero diferentes. Habíamos hablado de cosas que nunca habíamos hablado. Nos habíamos visto realmente por primera vez en años. Y aunque dolía, aunque era difícil, se sentía bien. Se sentía necesario. Mi hijo me abrazó antes de irse, fuerte, como no me abrazaba desde que era niño. Y me dijo que me amaba, que iba a intentar cambiar, que iba a hablar con su esposa, que iba a ser mejor. Yo le dije que yo también lo amaba y que estaba orgulloso de él. Cuando llegué a casa esa tarde, mi esposa me preguntó cómo me había ido. Yo le dije que bien, que muy bien. Y era verdad. Aunque dolía, aunque era difícil, había sido bueno, necesario. Pero sabía que esto apenas empezaba, porque mi hijo no era la única persona con la que tenía que hablar. Había más, mucho más, y el tiempo seguía corriendo. Si usted está escuchando esto, tal vez entiende lo difícil que es enfrentar el pasado, enfrentar los errores. Tal vez usted también tiene conversaciones pendientes, personas a las que necesita hablar, cosas que necesita decir. No espere a que sea tarde como yo. Hágalo ahora. Y quédese aquí conmigo. Suscríbase, porque esto apenas empieza. Esa noche dormí un poco mejor. No del todo bien, pero mejor, porque había dado un paso. Pequeño, pero un paso al fin. Los días siguientes a esa conversación con mi hijo fueron extraños. Sentía como si algo hubiera cambiado dentro de mí. Como si al hablar con él, al contarle la verdad, hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada, y ahora no podía cerrarla de nuevo. Ni quería hacerlo. Me levantaba todas las mañanas pensando en ese hombre, el hombre al que le arruiné la vida, el hombre que perdió su trabajo por mi culpa. Durante años había tratado de convencerme de que no había forma de arreglar lo que hice, que ya era muy tarde, que él seguramente ya ni se acordaba de mí.
Pero la verdad es que yo sabía que sí se acordaba. Que ese tipo de cosas no se olvidan. Que cuando alguien te quita todo de esa manera, lo guardas para siempre. Y yo había sido ese alguien en su vida. Una mañana, después del desayuno, le dije a mi esposa que iba a salir un rato. Ella me preguntó a dónde iba. Yo le dije que solo a dar una vuelta, que necesitaba aire. Pero la verdad es que tenía un plan. Un plan que había estado formando en mi cabeza durante días. Fui a un café con internet, de esos donde puedes usar las computadoras. Yo no soy bueno con la tecnología. Casi no sé usar esas cosas. Pero ese día necesitaba intentarlo, porque necesitaba buscar a ese hombre. Necesitaba saber qué había sido de su vida después de lo que yo le hice. Me senté frente a una computadora. Le pedí ayuda a un muchacho que trabajaba ahí. Le dije que necesitaba buscar a alguien. Él me ayudó. Me enseñó cómo poner el nombre en el buscador. Y yo escribí su nombre. Ese nombre que había tratado de olvidar durante tantos años. Ese nombre que me perseguía en sueños. Empezaron a aparecer resultados. Varias personas con el mismo nombre. Pero yo recordaba de dónde era, en qué ciudad vivía cuando todo pasó. Empecé a buscar, a revisar, hasta que lo encontré. ¿Era él? Estaba seguro. Había una foto vieja, pero era él. Se veía mayor, más viejo de lo que yo lo recordaba. Pero era él, y junto a su nombre había información. Decía que trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado, que vivía en la misma ciudad, que nunca se había ido. Me quedé mirando esa pantalla sin poder moverme. Ese hombre había pasado de tener un buen trabajo en una empresa grande a ser guardia de seguridad, por mi culpa, por mi mentira. Y había vivido toda su vida así, con esa injusticia cargando sobre él. Anoté la dirección del supermercado donde trabajaba. Le agradecí al muchacho y salí de ahí. Me senté en una banca fuera del café y me puse a pensar. ¿Qué iba a hacer ahora? Si realmente iba a buscarlo. Si realmente iba a enfrentarlo después de tantos años. Durante toda mi vida había sido cobarde. Había huido de todo. Y ahora, con tan poco tiempo de vida, tenía la oportunidad de hacer algo diferente. De ser valiente aunque fuera una vez. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Saqué una libreta y un bolígrafo y empecé a escribir. Empecé a escribir una carta para ese hombre, para decirle todo, para confesar lo que hice, para pedirle perdón. Escribí durante horas, tachando, volviendo a escribir, porque no sabía cómo decir algo así. No sabía cómo pedirle perdón a alguien a quien le arruinaste la vida. Pero lo intenté. Puse todo en esa carta, todo lo que había guardado durante años. Le conté que yo fui quien inventó la mentira, que yo fui quien lo acusó de algo que no hizo, que yo me quedé con el ascenso que era de él, que yo construí mi vida sobre su desgracia, y que había cargado con esa culpa todos estos años, que nunca pude olvidarlo, que nunca pude perdonarme. Le pedí perdón, aunque sabía que no lo merecía, aunque sabía que esas palabras no podían cambiar nada, no podían devolverle los años perdidos, no podían borrar el daño, pero eran todo lo que tenía para darle. Terminé la carta y la guardé en un sobre. Puse su nombre, pero no la envié. Me quedé con ella en las manos, pensando, dudando, preguntándome si realmente debía hacerlo. Mi esposa entró al cuarto, me vio ahí sentado con la carta. Me preguntó qué era eso. Yo no supe qué decirle. Me quedé callado. Ella se sentó a mi lado, tomó mi mano y me dijo que podía contarme lo que fuera, que estaba ahí para mí. Y entonces le conté todo. Le conté sobre ese hombre, sobre lo que le hice,
sobre la culpa que había cargado todos estos años, sobre la carta que acababa de escribir. Ella me escuchó sin interrumpir, sin juzgarme, solo escuchando. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que todos cometemos errores, que todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos, pero que lo importante es lo que hacemos después, si nos quedamos con la culpa o si intentamos arreglar las cosas. Me dijo que debía enviar esa carta, que ese hombre merecía saber la verdad, que merecía escuchar ese perdón aunque fuera tarde, aunque ya no cambiara nada, porque tal vez él también había cargado con eso todos estos años, con la injusticia, con la rabia, con el dolor de no entender por qué le pasó eso. Yo le dije que tenía miedo de su reacción, miedo de que me odiara, miedo de hacer las cosas peor. Mi esposa me dijo que el miedo era normal, pero que ya no había tiempo para el miedo, que tenía que hacer lo correcto aunque diera miedo. Esa noche no dormí, me quedé despierto pensando en todo, en esa carta, en ese hombre, en lo que pasaría cuando la leyera, si es que la leía, porque tal vez la rompería sin leerla. Tal vez me odiaría más por buscar su perdón después de tantos años. Pero mi esposa tenía razón. Ya no había tiempo para dudas. Ya no había tiempo para seguir huyendo. Tenía que hacerlo. Por él. Por mí. Por todos los años que había vivido con esa mentira pesando sobre mí. El siguiente día fui al correo. Llevaba la carta en el bolsillo. La saqué. La miré por última vez y la puse en el buzón. Ya no había vuelta atrás. Ya estaba hecho. Sentí algo raro cuando salí de ahí. No sé si era alivio o más miedo. Tal vez las dos cosas. Pero sabía que había hecho lo correcto, aunque doliera, aunque diera miedo. Si usted me está escuchando, tal vez piensa que fui un tonto por esperar tanto. Y tiene razón. Pero a veces el miedo nos paraliza durante años. Y solo cuando el tiempo se acaba, nos damos cuenta de que teníamos que actuar. No espere tanto como yo. Haga lo que tiene que hacer ahora. Y quédese conmigo, porque lo que viene es aún más difícil. Porque enviar esa carta fue solo el principio. Ahora tenía que esperar. Y la espera era peor que todo. Pasaron 2 semanas después de enviar esa carta. 2 semanas en las que cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. 2 semanas en las que revisaba el correo todos los días esperando una respuesta. 2 semanas de pura ansiedad. Mi salud empezaba a empeorar. Me cansaba más rápido, me dolía el cuerpo. Los doctores me habían dicho que era normal, que la enfermedad iba avanzando, que tenía que prepararme. Pero ¿cómo te preparas para morir? ¿Cómo te preparas para dejar todo, para dejar a todos? Mi esposa trataba de mantenerme animado, me cocinaba mis platillos favoritos, me ponía películas que me gustaban, me leía el periódico cuando yo ya no tenía fuerzas para hacerlo. Ella era mi ángel, mi salvación, y yo me preguntaba cómo había tenido tanta suerte de encontrarla, de que ella se quedara conmigo todos estos años. Una tarde estaba descansando en la sala, cuando tocaron la puerta. Mi esposa fue a abrir. Escuché voces. No reconocí la voz del hombre que hablaba. Mi esposa entró a la sala. Se veía nerviosa. Me dijo que había alguien que quería hablar conmigo, que era importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía quién era. Sabía que había llegado el momento. Ese hombre había recibido mi carta y había venido a buscarme. Le dije a mi esposa que lo dejara pasar. Ella dudó un momento. Me preguntó si estaba seguro. Yo asentí. Ella salió y regresó con él. Y ahí estaba. Después de tantos años, ese hombre al que le había arruinado la vida. Se veía viejo, más viejo de lo que debería verse.
La vida no había sido amable con él. Eso se notaba en sus ojos cansados, en sus manos gastadas, en su forma de caminar, como si cargara el mundo sobre sus hombros. Se quedó parado ahí, mirándome. Yo no sabía qué decir, qué hacer. Mi esposa le ofreció sentarse. Él aceptó. Se sentó frente a mí. Sacó la carta de su bolsillo, la carta que yo había escrito. Estaba arrugada, como si lo hubiera leído muchas veces. Ninguno de los dos habló por un momento. El silencio era tan pesado que casi no podía respirar. Entonces él rompió ese silencio. Me dijo que había recibido mi carta, que la había leído y que al principio no supo qué pensar, no supo qué sentir. Me dijo que durante años había querido saber por qué le habían hecho eso, por qué lo habían acusado de algo que no hizo, por qué había perdido todo, su trabajo, su reputación, su futuro. Y ahora, después de tantos años, finalmente tenía la respuesta. Yo esperaba que me gritara, que me insultara, que me dijera todo lo que yo merecía escuchar, pero no lo hizo. Solo me miraba, con una mezcla de tristeza y algo más, algo que no pude identificar. Me contó lo que pasó después de que lo corrieron de la empresa. Me contó que buscó trabajo durante meses, que nadie quería contratarlo porque su antigua empresa había puesto malas referencias, que tuvo que aceptar trabajos que apenas le alcanzaban para vivir, que su esposa tuvo que trabajar también, que sus hijos crecieron sin las cosas que él quería darles. Me dijo que hubo momentos en los que pensó en rendirse, en dejarlo todo, que la rabia y la impotencia lo consumían, que no entendía cómo alguien podía ser tan cruel, tan egoísta, tan inhumano. Cada palabra que decía era como un cuchillo, porque yo sabía que todo era verdad, que todo era mi culpa, que yo había hecho eso, yo había destruido su vida para mejorar la mía. Le pedí perdón, con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos. Le dije que no había día en que no pensara en lo que hice, que había cargado con esa culpa toda mi vida, que sabía que no merecía su perdón, pero que necesitaba que supiera la verdad. Él me escuchó, y cuando terminé de hablar, se quedó callado de nuevo. Miró la carta, la dobló, la guardó en su bolsillo, y entonces me dijo algo que nunca esperé escuchar. Me dijo que me perdonaba, que había pasado mucho tiempo odiándome sin siquiera saber quién era yo, que ese odio lo había consumido durante años, lo había hecho amargado, lo había alejado de su familia, de sus hijos, y que no quería seguir viviendo así. Me dijo que cuando recibió mi carta, al principio sintió más rabia, más odio. Quiso venir y decirme todo lo que pensaba de mí, todo el daño que me había hecho. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de algo, de que seguir odiándome no le devolvería nada. No le devolvería los años perdidos, no le devolvería su trabajo, no cambiaría nada. Me dijo que decidió perdonarme, no por mí, sino por él, porque necesitaba soltar eso. Necesitaba dejar ir ese odio para poder vivir en paz los años que le quedaran. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre, al que yo le había quitado todo, me estaba perdonando. Me estaba dando algo que yo no merecía, algo que yo nunca me había dado a mí mismo. Le pregunté por qué me perdonaba, por qué no me odiaba. Me dijo que porque todos cometemos errores, que todos hacemos cosas malas, y que lo importante es si nos arrepentimos de verdad, si intentamos ser mejores. Me dijo que vio en mi carta que yo había sufrido también, que había cargado con esa culpa todos estos años, y que eso ya era un castigo, que yo me había castigado a mí mismo más que lo que él podría castigarme. Hablamos durante horas. Le conté sobre mi enfermedad, sobre los 3 meses que me quedaban, sobre cómo su perdón significaba más para mí que cualquier otra cosa. Él me escuchó, y al final me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que usar estos últimos meses para hacer las paces con todo, conmigo mismo, con mi familia, con mi pasado. Que no me fuera con todas esas cargas, que me fuera en paz. Cuando se fue, me quedé ahí sentado, llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación.
Por primera vez en décadas sentía que ese peso se había aligerado. Mi esposa se sentó a mi lado, me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había hecho lo correcto, que había sido valiente. Esa noche dormí mejor que en años porque algo había cambiado, algo importante. Y aunque mi cuerpo se estaba muriendo, mi alma se sentía más viva que nunca. Si usted está escuchando esto y carga con algo pesado, déjeme decirle algo. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Nunca es tarde para pedir perdón, para ser honesto, para liberarse. No espera que sea demasiado tarde, hágalo ahora. Y quédese conmigo, suscríbase, porque mi historia aún no termina. Porque, aunque ese capítulo había cerrado, había otros que apenas estaban por abrirse. Después de ese encuentro con ese hombre, algo cambió en mí. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Pero al mismo tiempo, sabía que todavía quedaba algo más grande, algo más difícil de confesar. El secreto que había guardado más profundo que todos los demás. Los días seguían pasando. Mi cuerpo se debilitaba cada vez más. Ahora necesitaba ayuda para levantarme, para caminar, para hacer cosas simples que antes hacía sin pensar. Mi esposa estaba conmigo todo el tiempo, cuidándome, sosteniéndome, amándome a pesar de todo. Una tarde, mientras ella me ayudaba a sentarme en la cama, la miré de verdad, como no la había mirado en años, y me di cuenta de todo lo que había hecho por mí, de todos los años que había pasado a mi lado, aguantando mis silencios, mis ausencias, mis secretos. Y supe que tenía que contarle la verdad completa, porque si me iba a ir, si me quedaban semanas o tal vez días, no podía irme sin que ella supiera todo, sin que supiera quién había sido realmente el hombre con el que compartió su vida. Le pedí que se sentara conmigo. Ella se sentó. Tomé su mano y le dije que necesitaba contarle algo importante, algo que había guardado durante muchos años. Ella me miró preocupada. Me preguntó qué era, y yo respiré hondo. Le conté sobre un tiempo en nuestra vida, hace como 20 años, cuando yo viajaba mucho por trabajo, cuando pasaba semanas fuera de casa, cuando ella se quedaba sola con los niños, cuidándolos, esperándome. Yo siempre le decía que eran viajes de negocios, que eran importantes para mi carrera, para nuestro futuro. Y ella me creía, porque confiaba en mí, porque nunca le había dado razones para dudar. Pero la verdad era otra. No todos esos viajes eran de negocios. Algunos sí, pero otros no. Hubo un tiempo en que conocí a alguien, a una mujer, en una de esas ciudades donde iba a trabajar. Al principio solo hablábamos, tomábamos café después de las reuniones, platicábamos de cosas sin importancia, nada malo, nada que yo no pudiera contarle a mi esposa o eso me decía a mí mismo. Pero poco a poco esas conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Empezamos a vernos más seguido y yo empecé a sentir algo que no debía sentir, algo que me hacía sentir culpable cada vez que pensaba en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Un día cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. Y después de eso, las cosas cambiaron. Empecé a inventar más viajes, más excusas para ir a esa ciudad, para verla. Y cada vez que lo hacía me decía a mí mismo que sería la última vez, que iba a parar, que iba a volver con mi familia y olvidar todo. Pero no paraba. Seguía yendo. Seguía mintiéndole a mi esposa. Seguía viviendo esa doble vida durante casi un año entero en el que cada día le mentía,
Cada día la traicionaba. Cuando le conté esto a mi esposa, vi cómo su cara cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su mano se soltaba de la mía, y sentí que el mundo se me caía encima, porque sabía que le estaba haciendo daño, un daño profundo, un daño que tal vez no podría sanar. Ella no dijo nada por un momento, solo me miraba, con una mezcla de dolor, de rabia, de confusión, y luego me preguntó por qué lo había hecho, por qué le había mentido todos estos años, por qué me había esperado tanto para contárselo. Yo no tenía una buena respuesta. Le dije la verdad, que había sido un cobarde, que había tenido miedo de perderla, de perder a mis hijos, de destruir mi familia, que había sido egoísta, que había pensado solo en mí. Le conté que esa relación terminó, que un día me di cuenta de lo que estaba haciendo, de todo lo que estaba arriesgando, y decidí parar. Regresé a casa, volví con mi familia, y nunca más volví a ver a esa mujer, nunca más volví a hablarle. Pero el daño ya estaba hecho, y aunque mi esposa no lo sabía, yo había cambiado. Me había vuelto más distante, más callado, más ausente, porque cargaba con esa culpa, con esa mentira, con ese secreto que me pesaba cada día. Mi esposa se levantó de la cama, se alejó de mí, se quedó parada junto a la ventana, dándome la espalda, y yo no sabía qué hacer, qué decir, cómo arreglar algo que había roto hace tanto tiempo. Le pedí perdón, le dije que lo sentía, que había sido el peor error de mi vida, que ella no merecía eso, que era la mejor mujer del mundo, y yo había sido un tonto, un idiota, un mal hombre. Ella se dio la vuelta, me miró con los ojos rojos de tanto llorar, y me preguntó si había más, si había otros secretos, otras mentiras. Yo le dije que no, que eso era todo, que ya no había más. Me preguntó si alguna vez la había amado de verdad, si nuestro matrimonio había sido real o solo una mentira. Yo le dije que siempre la había amado, que nunca dejé de amarla, ni siquiera en esos momentos en que fui tan estúpido, tan egoísta. Le dije que por eso me había quedado, por eso había terminado esa relación, porque me di cuenta de que ella era mi vida, mi verdadero amor, y que no podía perderla, aunque eso significara cargar con la culpa para siempre. Ella se quedó callada mucho tiempo, mirándome, pensando, procesando todo lo que le había dicho. Y yo esperaba que me dijera algo, lo que fuera, aunque fuera que me odiaba, que nunca me perdonaría, que había destruido todo. Finalmente habló. Me dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba procesar todo esto, que no sabía cómo sentirse, qué pensar, cómo seguir adelante. Yo le dije que lo entendía, que tomaría todo el tiempo que necesitara. Pero el tiempo era algo que yo ya no tenía, y los dos lo sabíamos. Tal vez por eso dolía más, porque no había tiempo para sanar, para reconstruir, para volver a empezar. Esa noche, mi esposa durmió en otro cuarto. Por primera vez en todos nuestros años de matrimonio, dormimos separados, y yo me quedé ahí, solo, en la oscuridad, sintiendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba. Me pregunté si había hecho bien en contarle, si no hubiera sido mejor llevarme ese secreto a la tumba, dejarla con sus recuerdos, con la imagen del hombre que ella creía que yo era. Pero sabía que no. Sabía que ella merecía la verdad, aunque doliera, aunque lo cambiara todo. Porque el amor verdadero no se construye sobre mentiras, se construye sobre verdades, aunque esas verdades sean difíciles, aunque duelan, aunque rompan cosas. Si usted me está escuchando, tal vez entiende este dolor, tal vez usted también guarda secretos, tal vez también le ha mentido a alguien que ama, y tal vez se pregunta si debe contarlo o no.
Déjeme decirle algo. La verdad siempre es mejor que la mentira. Siempre, aunque duela, porque la mentira es un veneno, y tarde o temprano ese veneno te mata por dentro. Quédese conmigo, porque todavía falta lo más difícil. Todavía falta saber qué pasará con nosotros, con mi esposa y conmigo, en los días que me quedan. Pasaron 3 días sin que mi esposa me hablara. 3 días en los que ella entraba a la habitación solo para darme mis medicinas, para ayudarme con lo necesario, pero sin mirarme a los ojos, sin hablarme más de lo necesario. Y cada minuto de esos 3 días fue un infierno. Yo entendía su dolor, entendía su rabia, entendía que necesitaba tiempo, pero el tiempo era algo que se me estaba acabando. Y la idea de morir sin su perdón me aterraba más que la muerte misma. Una tarde desperté de una siesta y la vi sentada en la silla junto a mi cama. Solo estaba ahí, mirándome, con una expresión que no pude descifrar. No era odio, tampoco era amor. Era algo en medio, algo complicado. Le pregunté si estaba bien. Ella no respondió de inmediato. Se quedó callada un momento y luego me dijo que había estado pensando mucho, sobre nosotros, sobre todo lo que habíamos vivido juntos, sobre la mentira que yo había cargado durante tanto tiempo. Me dijo que le dolía mucho saber que durante todos esos años, mientras ella me esperaba en casa, mientras cuidaba a nuestros hijos, mientras confiaba en mí, yo estaba con alguien más, traicionándola, mintiéndole. Me dijo que se había preguntado 1000 veces si había señales, si había algo que ella no vio, si había sido tonta por confiar tanto, por creer todas mis excusas, todos mis viajes, todas mis ausencias. Y luego me preguntó algo que me partió el corazón. Me preguntó si yo había pensado en ella en esos momentos, si había pensado en mis hijos, si en algún momento me había importado el daño que les estaba haciendo. Yo le dije la verdad. Le dije que sí había pensado en ella, que siempre pensaba en ella, que por eso me sentía tan culpable, tan miserable, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque sabía que estaba lastimando a la persona que más amaba en el mundo. Me dijo que no tenía excusa, que no había justificación para lo que hice, que había sido débil, egoísta, cobarde, y que había pagado por eso cada día de mi vida desde entonces, cargando con esa culpa, con ese secreto, con ese peso. Ella se quedó callada de nuevo, y luego me contó algo que yo no sabía. Me contó que años atrás, cuando yo todavía hacía esos viajes, ella había tenido sospechas, había notado cosas extrañas, cambios en mí, en mi forma de ser, en mi forma de mirarla. Me dijo que una vez revisó mis cosas, mis maletas, mi teléfono, buscando algo que confirmara sus sospechas, pero no encontró nada. Yo había sido cuidadoso, había borrado todo, había escondido bien mi mentira. Y entonces ella decidía confiar en mí, decidió creer que sus sospechas eran solo paranoia, que estaba imaginando cosas, que yo nunca le haría algo así. Y durante todos estos años había vivido con esa decisión, con esa confianza. Y ahora se daba cuenta de que sus instintos habían estado en lo correcto, de que no estaba imaginando cosas, de que yo sí le había mentido, sí la había traicionado. Y eso le dolía más que todo, saber que había ignorado sus propios instintos por creer en mí. Yo no sabía qué decir. Me sentía terrible, peor que terrible, porque no solo la había traicionado con mis acciones, también había hecho que dudara de sí misma, de su intuición, de su propio juicio. Le pedí perdón de nuevo. Le dije que daría cualquier cosa por volver atrás, por no haber cometido ese error, por haber sido el hombre que ella merecía. Pero no podía cambiar el pasado, solo podía decirle la verdad ahora y rogar que pudiera perdonarme. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que no sabía si podía perdonarme, que era muy difícil, que el daño era muy profundo, pero que tampoco quería que yo me fuera con esto entre nosotros,
No quería que mis últimos días fueran llenos de dolor y distancia. Me dijo que me amaba, que siempre me había amado, y que eso era lo que más le dolía, porque si no me amara, sería fácil odiarte y dejarte ir, pero me amaba, y el amor hace que todo sea más complicado, más doloroso. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía arreglar esto. Ella me dijo que no había forma de arreglarlo, que lo hecho estaba hecho, pero que tal vez podíamos intentar sanar, aunque fuera un poco, aunque fuera en el tiempo que nos quedaba. Me pidió que le contara todo, cada detalle. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo terminó? ¿Por qué terminó? Y aunque dolía, aunque era difícil, se lo conté. Todo, sin omitir nada, porque ella merecía saber la verdad completa. Hablamos por horas, lloramos juntos, nos gritamos, nos dijimos cosas duras, cosas que necesitaban ser dichas. Y poco a poco entre todo ese dolor empezamos a sanar. Apenas un poco, pero era algo. Esa noche mi esposa volvió a dormir en nuestra cama. No me abrazó como antes, no se acercó a mí, pero estaba ahí, y eso era más de lo que yo merecía, más de lo que podía pedir. Los días siguientes fueron diferentes. Ella seguía triste, seguía procesando todo, pero empezó a hablarme más, a mirarme a los ojos, a tomarme la mano cuando yo me sentía mal. Y yo sabía que estaba intentando perdonarme, intentando dejar ir el dolor. Una mañana desperté y ella estaba sentada en la cama mirándome. Me dijo que había tomado una decisión, que había decidido perdonarme. No porque yo lo mereciera, sino porque ella necesitaba hacerlo. Necesitaba soltar ese dolor. Necesitaba paz. Me dijo que no olvidaría lo que pasó, que siempre dolería, pero que no quería que ese dolor definiera nuestros últimos momentos juntos. Quería que mis últimos días fueran llenos de amor, de paz, de todo lo bueno que habíamos construido juntos a pesar de todo. Lloré como no había llorado en años. Abracé a mi esposa con las pocas fuerzas que me quedaban y le di las gracias. Gracias por su amor, por su perdón, por darme algo que yo no merecía pero que necesitaba desesperadamente. Ese día entendí algo importante. Entendí que el perdón no es solo para la persona que hizo el daño, también es para la persona que fue lastimada, porque cargar con el odio, con el rencor, con el dolor, es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Mi esposa me enseñó lo que era el amor verdadero ese día. No el amor fácil, no el amor de las películas, sino el amor real, el amor que perdona, el amor que sana, el amor que elige quedarse a pesar de todo. Si usted está escuchando esto y ha sido lastimado por alguien, déjeme decirle algo. El perdón es un regalo, pero no es un regalo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti mismo. Es liberarte del peso, del dolor, de la rabia, y créame, vale la pena. Quédese conmigo, suscríbase, porque mi historia está llegando a su final, pero todavía hay cosas importantes que contar. Después de ese momento con mi esposa, algo cambió en nuestra casa. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, como si finalmente pudiéramos respirar. Ya no había secretos entre nosotros, ya no había mentiras, solo quedaba la verdad. Y aunque la verdad había dolido, también nos había liberado. Mis hijos venían a visitarme más seguido. Se sentaban conmigo, me platicaban de sus vidas, de sus problemas, de sus alegrías, y yo los escuchaba. Realmente los escuchaba. No como antes, cuando solo estaba ahí físicamente, pero mi mente estaba en otro lado. Mi hijo mayor, el que había hablado conmigo en el café, me contó que había ido a terapia con su esposa, que habían empezado a trabajar en sus problemas, que las cosas estaban mejorando. Me dijo que nuestra conversación lo había cambiado, que le había abierto los ojos, y yo me sentía orgulloso de que al menos algo bueno había salido de todo esto. Mi hija menor también vino.
Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Me dijo que siempre había sabido que yo cargaba con algo, que siempre me había visto triste, ausente, como si una parte de mí estuviera en otro lugar. Y ahora entendía por qué. Le conté todo. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera, para que supiera quién había sido su padre. Las cosas buenas y las cosas malas, porque quería que me recordara completo, no como un santo, sino como un hombre imperfecto que cometió errores, pero que al final intentó hacer las cosas bien. Los días pasaban y yo sentía como mi cuerpo se iba apagando. Ya casi no podía levantarme, el dolor era constante. Los doctores me daban medicinas para controlarlo, pero sabíamos que el final estaba cerca. Todos lo sabíamos. Una tarde le pedí a mi esposa que llamara a toda la familia, a mis hijos, a mis nietos, a todos. Les dije que quería verlos, que necesitaba decirles algo importante. Ella hizo las llamadas y al día siguiente todos estaban ahí, en nuestra sala, reunidos alrededor mío. Los miré a todos, a cada uno de ellos, mi familia, las personas que le habían dado sentido a mi vida, y sentí una mezcla de amor y tristeza tan grande que casi no podía soportarla. Les dije que los había reunido porque quería hablar con ellos. Quería decirles cosas que nunca les había dicho, cosas importantes, cosas que necesitaban escuchar antes de que fuera tarde. Le dije a mi hijo mayor que estaba orgulloso de él, que admiraba su fuerza, su capacidad de cambiar, de ser mejor, y que sabía que iba a estar bien, que su familia iba a estar bien. Le dije a mi hija que era la persona más bondadosa que conocía, que tenía un corazón enorme y que nunca perdiera esa luz que la hacía especial, que el mundo necesitaba más personas como ella. Les dije a mis nietos que los amaba, que habían sido la alegría de mis últimos años, que cada momento con ellos había sido un regalo, y que aunque yo no estaría ahí para verlos crecer, siempre iba a estar con ellos, en sus recuerdos, en su corazón. Y luego les dije algo más. Les dije que había cometido muchos errores en mi vida, que no había sido perfecto, que había hecho cosas de las que me arrepentía, pero que todo eso me había enseñado algo importante. Me había enseñado que lo único que realmente importa en esta vida es el amor, las personas, las relaciones. Les dije que no desperdiciaran su tiempo en cosas sin importancia, en rencores, en orgullos, en miedos, que la vida es muy corta, demasiado corta, y que cuando llega el final, lo único que te llevas son los momentos que viviste, las personas que amaste y el amor que diste. Les pedí que se cuidaran entre ellos, que se apoyaran, que se dijeran las cosas importantes, que no esperaran, porque nunca sabes cuándo será la última vez, la última oportunidad. Todos lloraban, yo también lloraba, pero no eran lágrimas tristes. Bueno, sí, eran tristes, pero también eran lágrimas de amor, de gratitud, de despedida. Mis nietos se acercaron y me abrazaron. Sentí sus pequeños brazos rodeándome, su calor, su amor, y pensé que no había mejor forma de despedirme que así, rodeado de mi familia, de las personas que más amaba en el mundo. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo con mi esposa. Ella se acostó a mi lado, me abrazó suavemente y nos quedamos ahí, en silencio, sin necesidad de palabras, porque ya todo había sido dicho. Le dije que gracias por todo, por amarme, por perdonarme, por quedarse conmigo hasta el final. Ella me dijo que no tenía que agradecer nada, que ella había elegido estar ahí, que me había elegido a mí, a pesar de todo. Me dijo que habíamos tenido una vida buena, que sí, había habido errores, había habido dolor, pero también había habido amor, mucho amor, y que eso es lo que ella iba a recordar, el amor, no el dolor. Esa noche dormí tranquilo,
Por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas, sin culpas, sin miedos, porque había hecho todo lo que tenía que hacer. Había dicho todo lo que tenía que decir. Y ahora podía descansar. Los días siguientes fueron tranquilos. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Cuando estaba despierto, mi esposa estaba ahí, leyéndome, hablándome, acariciando mi cabeza, y yo me sentía en paz. Una mañana desperté y supe que era diferente. Sentí algo raro, como si mi cuerpo estuviera listo para irse, como si ya no quedara mucho tiempo. Se lo dije a mi esposa. Ella lo sabía, lo veía en mis ojos, en mi respiración, en todo. Llamó a los niños, les dijo que vinieran, que era momento. Todos llegaron rápido. Se quedaron conmigo, tomando turnos para estar a mi lado, para sostener mi mano, para decirme adiós. Y yo los miraba a todos, tratando de grabar sus caras en mi memoria, tratando de llevarme esa imagen conmigo, y me sentía agradecido por haberlos tenido, por haber vivido esta vida a pesar de todo. Le dije a mi esposa que la amaba. Ella me dijo que ella también me amaba y cerré los ojos, sintiendo su mano en la mía, sintiendo el amor de mi familia rodeándome, y pensé que no había mejor forma de irse, porque al final nada de lo material importa, ni el dinero, ni el éxito, ni nada de eso. Lo único que importa es el amor, las personas, los momentos, y yo había tenido la suerte de tener todo eso. Si usted me está escuchando, aprenda de mi historia. No espere hasta el final para hacer las cosas bien, para decir las cosas importantes, para amar sin miedo. Hágalo ahora, mientras todavía tiene tiempo. Y gracias. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia, por quedarse conmigo hasta el final. No sé cuánto tiempo pasó. Los días se habían convertido en una mezcla borrosa. A veces abría los ojos y era de día. A veces era de noche. Pero siempre había alguien ahí. Siempre sentía una mano sosteniendo la mía. Y eso me daba paz. Mi respiración se había vuelto difícil. Cada vez que inhalaba, sentía un peso enorme en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. Los doctores habían dicho que era normal, que era parte del proceso, que ya no faltaba mucho. Mi esposa no se separaba de mí. Dormía en una silla junto a mi cama. A veces la escuchaba llorar bajito, tratando de que yo no la oyera, pero yo la oía, y me partía el corazón saber que le estaba causando tanto dolor. Una noche abrí los ojos y la vi ahí, sentada junto a mí, mirándome con esos ojos llenos de amor. Me acerqué a ella lo más que pude y le susurré que todo iba a estar bien, que ella iba a estar bien, que era fuerte, la mujer más fuerte que conocía. Ella me sonrió, con lágrimas en los ojos, y me dijo que lo sabía, que iba a estar bien, pero que me iba a extrañar, cada día, cada momento. Yo le dije que yo también la iba a extrañar, pero que nos volveríamos a encontrar, algún día, en algún lugar. Mis hijos entraron. Se quedaron ahí, uno a cada lado de la cama, y todos nos tomamos de las manos, formando un círculo, una cadena de amor. Y yo sentí que era el momento de irme. Les dije que los amaba, con la poca voz que me quedaba. Y ellos me dijeron que ellos también me amaban, que siempre me iban a amar, que nunca me iban a olvidar. Cerré los ojos y empecé a recordar. Recordé mi infancia, cuando corría descalzo por las calles de mi pueblo, cuando todo era simple, cuando todo era posible. Recordé el día que conocí a mi esposa, su sonrisa, sus ojos,
cómo me hizo sentir que todo en el mundo tenía sentido. Recordé el nacimiento de mis hijos, cómo los sostuve por primera vez, tan pequeños, tan frágiles, y cómo juré protegerlos siempre. Recordé los errores, las mentiras, las cosas malas, pero también recordé las cosas buenas, las risas, las noches en familia, los momentos simples, que al final resultan ser los más importantes. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que mi vida había valido la pena, no por las cosas que logré, no por el dinero que gané, sino por las personas que amé, por los momentos que viví, por el amor que di y recibí. Sentí como mi cuerpo se relajaba, como el dolor empezaba a desaparecer, y ya no tenía miedo, porque sabía que todo iba a estar bien, que mi familia iba a estar bien, que el amor que les había dado iba a quedarse con ellos, siempre. Escuché la voz de mi esposa, diciéndome que estaba bien, que podía irme, que ella iba a estar bien, que todos iban a estar bien, y sentí su mano apretando la mía por última vez. Y entonces sentí una paz tan profunda que nunca había sentido antes, como si todo el peso que había cargado durante años finalmente se hubiera ido, como si finalmente fuera libre. Pensé en usted, en la persona que está escuchando esto, y espero que mi historia le haya servido de algo. Espero que haya aprendido algo de mis errores, de mi dolor, de mi redención. No espere hasta el final para hacer las cosas bien. No guarde secretos que le quemen el alma. No deje palabras sin decir. No deje amor sin dar. La vida es corta, muy corta. Y cuando llegue el final, lo único que importa es el amor. Así de simple, así de complicado. Viva su vida con honestidad, con valentía, con amor. Y cuando llegue su momento, podrá irse en paz, como yo. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este último viaje. Gracias por permitirme contar mi historia. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, compártala. Hable de ella. Use mi historia para ser mejor, para amar más, para vivir sin miedo. Y recuerde siempre esto. No importa cuántos errores haya cometido, no importa cuánto haya fallado, siempre hay tiempo para hacer las cosas bien, siempre hay tiempo para el perdón, para el amor, para la verdad, hasta que ya no haya tiempo. Y entonces, todo lo que queda es el amor, solo el amor. Mi último pensamiento fue para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Los amé con todo lo que tenía, y sé que ellos me amaron también. Y eso es suficiente. Eso siempre será suficiente. Adiós, y gracias por todo.